Es increíble, Señor, que siendo tan inmenso, tan grande, tan infinito, tengas a bien, Señor, dejar sentir tu presencia en medio, Señor, de quienes estamos aquí, Dios mío, con ese propósito, confirmando de tal manera, Señor, tu agrado, tu satisfacción, Señor, tu propósito de hacer lo que hacemos para la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos para siempre. Oh, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre para siempre, Señor. Ofrecemos nuestro corazón, ofrecemos nuestra mente, todo nuestro ser, para ofrecerte el honor y la gloria, el reconocimiento de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre. Bendito sea tu nombre, alabado por los siglos de los siglos y para siempre. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a invitarlos, hermanos, para ir a la Sagrada Escritura. Y los invito para que en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, epístola a los Filipenses, vamos a estar dando lectura en el capítulo número 2. Nos ocuparemos a partir del verso 9 hasta el versículo número 11, del verso 5 hasta el versículo número 11. Gloria a Dios. Filipenses 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a dar lectura en una forma alternada a esta porción de la Escritura. Voy a permitirme dar lectura a partir del verso 5, su servidor, ustedes el 6, sucesivamente en el 11 nos uniremos todos en el nombre del Señor. Dice su palabra así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Leamos juntos del 9 al 11, todos unidos. Dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Oh Dios, en esta hora delante de tu presencia, Señor, comparecemos con este compromiso tan delicado, tan serio, Señor, de tener que compartir el mensaje de esta noche, de poder participar aquello que tú has dispuesto, Señor, para los que estamos aquí presentes. Todos aquellos, Señor, que por tu gracia hemos sido salvos. Bendito Dios, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu palabra, pero también, sobre todo, Señor, aquellos que todavía no tienen la experiencia de la salvación,
o no te conocen en la experiencia real de Señor, en alguna forma, Padre, como tú te manifiestas en la vida del ser humano. Obra en esta noche, Señor, de tal manera que tu palabra corra y sea glorificada. Y bendito Dios sea, Señor, bendito Dios, en resultado, Padre, para las almas y para todos los que estamos aquí, en resultado de bien para todos los que estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Siéntense, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche, hermanos, tomando como base esta porción de la Escritura, quiero, hermanos, presentar este mensaje en un título que nos ha parecido bien, hermanos, darle a este sermón o a este mensaje: el nombre sobre todo nombre. Vamos a repetirlo todos, hermanos: el nombre sobre todo nombre. Una vez más: el nombre sobre todo nombre. Por último: el nombre sobre todo nombre. El hecho de asignar o poner nombres no tiene entre nosotros los occidentales, hermanos, no tiene para nosotros la importancia que tuvo en los creyentes y habitantes de las tierras bíblicas. Nosotros aquí, hermanos, en Occidente, aún los creyentes, el poder, hermanos, aplicar un nombre o poner un nombre, inclusive en nuestros hijos, sencillamente, hermanos, aplicamos, o pudiéramos decir, asignamos nombres porque nos gusta el nombre. Le llamamos a nuestro hijo, a nuestra hija, porque nos gustó ese nombre. En otros casos, inclusive, hermanos, los nombres se aplican en nuestro ambiente, hermanos, simplemente por tradición. Así se llamó mi tío, mi abuelo o mi tatarabuelo. Y aunque el nombre sea tan estrafalario, hermanos, para el momento en que nos ha tocado vivir, le ponemos ese nombre. También, hermanos, se ponen nombres entre nosotros por moda, porque suena bien. Y acomodamos inclusive nombres por fantasía. Tomamos frases de un nombre del papá o de, hermanos, la mamá, y formamos con las dos frases un nombre para dárselo al hijo o para dárselo a la hija. Esa es nuestra costumbre. Pero, hermanos, en la Biblia la costumbre de asignar nombres no era así. Porque el hecho de conferir nombre o un nombre debía estar íntimamente relacionado con la persona que lo recibía. Hay evidencias en la Sagrada Escritura de que los nombres no se conferían simplemente por coincidencia, sino porque tenían relación con la persona que lo recibía, ya sea por su posición, su situación, su circunstancia, su carácter, inclusive, hermanos, su condición o la condición que se deseaba o la relación profética con esa persona. Y hasta, hermanos, el nombre se le asignaba por algo que podría suceder o algo que tenía que ver
proféticamente con su vida. De manera que encontramos en la Biblia que Dios le pone al primer hombre, le pone a Adán, no solo por imaginación o ocurrencia, le llama Adán porque Adán significa tierra roja. Es decir, fue formado del polvo de la tierra y Dios le pone así, con ese sentido, Adán, que significa tierra roja. A Eva le puso ese nombre porque, hermanos, significa viviente o madre de todos los vivientes. A Set se le colocó ese nombre porque Set significa sustituto. A Noé se le puso ese nombre porque Noé significa consuelo o descanso. A Abraham, padre de multitud. A Isaac, risa. A Moisés, sacado de las aguas. A Samuel, demandado a Dios. En fin, los nombres en la Biblia o hermanos, en el tiempo de las tierras bíblicas, tenía una razón de ser, tenía un significado. En la Biblia, que es la palabra de Dios, se nos aclara de una manera muy particular y muy distinguible que Dios, el Ser Supremo, a alguien muy especial, de inigualable carácter, de incomparables atributos y de una dignidad única, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y luego agrega: para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ese nombre tan singular, tan significativo y omnipotente, el nombre de Jesús, le fue dado del cielo, y que se refiere a la posición del que lo sustenta, que declara que el recipiente es el mismo Dios y que predice lo que Él venía a hacer, porque por eso se llama Jesús Salvador y Cristo, porque Él es, hermanos, el Salvador ungido, el Salvador decidido por Dios para venir a traer salvación y vida eterna y beneficios de lo alto para el hombre en su necesidad y en sus problemas. Jesucristo no es un nombre mágico ni cabalístico, pero quien sea capaz de tomar en serio ese nombre y creer que el que lo lleva y sustenta puede concederle experimentar maravillosas experiencias y resultados provechosos en la vida, en esta vida y en la eternidad, puede, hermanos, estar seguro que ese nombre responderá a aquel que se atreva a usarlo con propiedad, que lo sepa usar en su necesidad, que lo sepa usar con fe y que lo invoque en el momento que sea preciso. Ese nombre puede responder con el poder de quien lo lleva para nuestro provecho y para nuestro bien. Yo quiero, a la luz de esta porción de la palabra, y sobre todo, hermanos, tomando en cuenta este sentido que la Biblia le da al nombre de Jesucristo, quiero hablar lo que puede suceder. Quiero hablar acerca de lo que es posible que suceda hoy si somos capaces de invocar el nombre de Jesús. Pueden suceder cosas maravillosas,
pueden suceder cosas extraordinarias en su vida y en la mía, en sus necesidades y en las mías. Ese nombre que es sobre todo nombre, primeramente podríamos decir que es el nombre de Jesús, porque solamente en ese nombre Dios toma en cuenta toda oración. Hermanos, Jesús, nuestro Salvador, hizo hincapié en la oración y le dijo a todos sus seguidores y discípulos, y les dio esta indicación: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? Si algo pidieres al Padre en ese nombre, dice él, yo lo haré. En otra ocasión Jesús declara: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Volvió a reiterar el Señor en otra porción de la palabra y dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí hay que poner en claro algo, hasta para nosotros los creyentes. Para que usted y yo recibamos de Dios según sea nuestra necesidad, según sea nuestro problema, según sean nuestras circunstancias, la palabra nos dice que podemos hacerlo y pedirlo a través de la oración en el nombre de Jesús. Porque hay promesa firme y confiable de que en ese nombre el Padre nos puede conceder lo que pidamos. Y debemos estar conscientes de eso, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo vamos a recibir según sea la voluntad del Señor. Dios no nos va a escuchar o no va a oír nuestro clamor por la elocuencia de nuestras palabras, por el estruendo de nuestros gritos, por las contracciones de nuestro cuerpo, por nuestro nivel social o espiritual, según nosotros creamos el nivel en el que andemos. Dios no nos oirá por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestro grado de santidad en que nosotros conceptuemos que estamos. Dios nos escuchará, hermanos, como dice la palabra, si nosotros creyendo nos acercamos a Él y le pedimos en el nombre de Jesús. Acostumbramos en nuestros concilios tener reuniones donde solucionamos los problemas del mundo, o nos reunimos para resolver las circunstancias tan complicadas que a veces consideramos se nos presentan.
Y en una iglesia, hermanos, como las nuestras, por supuesto, evangélicos, creyentes, pastores, hermanos y hermanos de experiencia, en una congregación como la que estamos aquí, se discute, hermanos, ahí acaloradamente, cuál es la posición exacta, correcta, debida, eficaz para que Dios oiga la oración. Así que se para, hermanos, uno de esos hermanos pastores, ¿verdad? Muy, hermanos, pues que diríamos, muy bien informado, de experiencia, y dice: hermanos, sin duda que la oración Dios la va a oír si nosotros la hacemos postrados hasta el suelo, con la cabeza entre las piernas, porque así fue como Dios oyó a Elías cuando descendió la lluvia del cielo. Todo mundo dijo gloria a Dios, hermano. Otro, hermanos, parecido a él, elocuente, hombre sapiensal, entendido, dijo: hermanos, la oración tiene que ser de rodillas y con las manos hacia arriba, como diciéndole a Dios: derrama, dame, Señor, lo que yo te pido. Algunos con su cabeza y tal vez con su actitud manifestaron que sí, eso era correcto. Otro, hermanos, dijo: no, de pie, hermanos, de pie. Porque, hermanos, se ve en la escritura, en algunos casos en el Antiguo Testamento, que de pie alzaban sus manos hacia el cielo y entonces Dios les respondía, y considero que así debe de ser. Otro, hermano, dijo: pues, hermanos, me parece que puede ser que sentados, porque cuando cayó el bautismo o cuando descendió el poder del Espíritu Santo, dice que estaban sentados y entonces cayó el poder de Elohim. Y algunos otros participaron ahí, hermanos, pero como siempre sucede, ¿verdad? Algunos de los ministros o de los colaboradores o de los obreros llega al último sin saber lo que está pasando. Hermanos, llegó uno de esos, como el hermano David Calderón, al último, ¿no? Y se sentó allá atrás y le dijo ahí a uno: oiga, ¿qué están discutiendo? ¿Por qué hay tanta seriedad, tanta solemnidad en el asunto? ¿Por qué se ve que hasta están sudando los ministros? Y le dijo uno: no, es que estamos resolviendo la forma tan eficaz como debe de ser, hermano, la oración. Oh, qué interesante, dijo el hermano. ¿Y qué hay? Que no, pues Juan de las Picas dijo esto, y Pedro de los Palotes manifestó esto otro más. Y así que, ¿y a qué conclusión llegaron? No, están en eso, en descubrir la fórmula de la oración eficaz. Oh, qué interesante, hermano. Pues a ver, déjeme ver si puedo participar. Y alzó la mano y pasó hasta el frente. Ese no se quedó ahí en las bancas, se vino hasta el frente y dijo: hermano, Estoy escuchando, hermanos, la verdad, el tema tan interesante, el tema tan importante, tan serio, tan delicado. Es bueno seguramente saber cuál es la posición que debemos de tener o adoptar cuando oramos, para que Dios nos conteste, nos responda, nos oiga. Y yo les quiero sugerir algo, hermanos, pero les voy a decir que es muy eficaz. A mí se me hace que lo que debemos hacer es orar de cabeza, hermanos. Y todos se sonrieron, por supuesto. Y les dijo: no se rían, hermano. Le dijo: la verdad es que hay que orar de cabeza. ¿Saben por qué llegué yo tarde? Porque andaba por allí en el patio haciendo algunos quehaceres. Y en un momento en que me acordé que estaba la reunión, me apuré, y cuando yo andaba por ahí ya acomodando algunas cosas, me tropecé y me fui a la boca del pozo, y me fui de cabeza y me quedé en una varilla que atraviesa en la boca del pozo. Me quedé colgando con la cabeza para abajo. Y yo le gritaba a mi esposa y no me oía. Le gritaba a mis hijos y no me oían. Le gritaba a todo mundo y nadie me oyó. Y entonces clamé al Señor, le dije: Señor, ayúdame, ten misericordia, tengo que estar en la reunión, Señor, escúchame. Y por allá un chamaco oyó que estaba gritando, fue a avisar y de inmediato me sacaron. Entonces, sabe, de acuerdo a mi experiencia, hermanos,
Para mí la oración debe de ser de cabeza. A mí me resultó, pero mire, de inmediato. Pero como era un hombre de respeto también, le dijo: mire, hermanos, yo creo que perdemos el tiempo en andar indagando cuál es la posición corporal. Lo que le importa al Señor es la posición de nuestro corazón delante de su presencia. Y el recurso del que nosotros echemos mano, no nuestros méritos, nuestras obras ni nuestros sacrificios, sino que invoquemos el nombre de Jesucristo, porque está prometido en la palabra que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Por lo tanto, usted y yo tenemos que saber que el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús, porque solo en ese nombre Dios toma en cuenta la oración. Si usted tiene un problema, una necesidad, una enfermedad, tiene alguna angustia, alguna preocupación, no se olvide que hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre tiene, hermanos, respuesta, y ese nombre es el nombre de Jesús. A su nombre. En segundo lugar, el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús, porque únicamente en ese nombre solo se puede recibir la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los dos sermones que anteriormente, hermanos, expuse, deja en claro que, hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que únicamente en el nombre de Jesús. El que quiera ser salvo, el que quiera tener comunión con Dios, el que quiera una nueva vida, el que quiera respuesta de Dios para la eternidad y la salvación, usted necesita invocar el nombre de Jesucristo, y la Biblia dice: será salvo. El hombre, en su inquietud inventiva, ha logrado descubrir o inventar lo necesario para satisfacer ya muchas necesidades, y aún hasta por comodidad ahora tenemos muchas cosas, hermanos, que la mente humana ha logrado para nuestro provecho, para nuestro bien y hasta para nuestra comodidad. Pero al hombre no se le olvidó o no pasó por alto también inventar algo para satisfacer la necesidad espiritual. De manera que aplicando sus facultades, su imaginación, su destreza, inventó sin duda doctrinas y filosofías a favor de la salvación del alma delante de Dios. La primera invención que sale a relucir en el primer siglo de la iglesia, o en el primer tiempo de la iglesia primitiva, es el legalismo, que ponía en claro entre los cristianos que la salvación dependía de las buenas obras o el cumplimiento de la ley de Moisés. Los judaístas intentaron introducir la enseñanza aún entre los cristianos, y los mismos cristianos o muchos cristianos cedieron ante eso y tuvieron, por supuesto, que defender los apóstoles, hermanos, ese invento que se quería filtrar en la iglesia. Detuvieron la situación, pero luego se deja venir otro invento para ser salvos: el gnosticismo, que consideraba, hermanos, que la salvación se hallaba en el conocimiento,
en el saber. Y es Juan y Pablo también el que ponen en evidencia la falsedad de hermanos de nada menos que el gnosticismo. Y hermanos, ponen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, hermanos, de las almas. Vino después en siglos el humanismo, que manifestaba y o afirmaba que el hombre es capaz de salvarse por sí mismo. Y luego vino el racionalismo, que rechaza la revelación de Dios y pretende explicarlo todo y hallarlo en la razón. Y tiempo nos faltaría, hermanos, para señalar los intentos de otras corrientes de pensamiento, como lo son el liberalismo, el materialismo y otras corrientes de pensamiento que le restan importancia al medio único y bíblico de salvación. De tal manera que nosotros que creemos en la palabra y que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, podemos subrayar que la salvación se encuentra solamente en Cristo. La Biblia afirma: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y agrega: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Juan agrega: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, hay vida eterna, hay vida nueva y hay comunión con Dios. A su nombre sea la gloria. En tercer lugar, hermanos, el nombre sobre todo nombre es Jesús, porque solamente en ese nombre hay sanidad para toda enfermedad. El libro de los Hechos relata un caso que la mayoría de nosotros sabemos, y nos estamos refiriendo, hermanos, de algo que sucedió nada menos que en las puertas de acceso a los atrios del templo en Jerusalén, en una puerta llamada La Hermosa. Ahí un hombre por casi 40 años era puesto para que viviera de la caridad pública. Desde muy corta edad vivía de la gracia, de la misericordia de los que pasaban por esa puerta para entrar a los atrios del templo. Vivía de la caridad pública. Era conocido de todos por casi 40 años. Era seguro verlo en esa triste condición. Pero dice la palabra que un día Pedro y Juan iban a la hora de oración, y cuando pasaron por donde estaba aquel paralítico o aquel tullido, dice que viéndolo Pedro y Juan, Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y luego hizo una mención maravillosa: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda.
Y ante la declaración de ese nombre que es sobre todo nombre, Pedro, hermanos, lo tomó de la mano y lo ayudó a incorporarse, y los tobillos de sus piernas, hermanos, se enderezaron y el hombre empezó a caminar y empezó, hermanos, a correr, y entró en el templo saltando y glorificando el nombre del Señor, demostrando con ello que en el nombre de Jesús él había recibido la sanidad de su cuerpo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Nosotros, hermanos, en el año, hace ya, hermanos, algunos 75 años, mi hermana la mayor tiene 77 años, y el evangelio llegó a mi hogar o a nuestra familia por causa de una tía. La iglesia en Ciudad Juárez, hermanos, la iglesia Siloé, está por cumplir un poco más, exactamente 80 años. Fue de las primeras iglesias evangélicas independientes. El hermano Sirenio Alor Vázquez fue el primer pastor en ese lugar en 1943. Mi hermana tenía un año. Una tía había creído en el Señor y se reunía en un grupito pequeño de creyentes en aquel lugar. Mi tío, hermanos, que tenía un negocio, llegó allí a casa de mi abuela, en donde estaba mi madre y mi tía, y tenía un año mi hermana. Y mi tío llegó con un camión, un carro, hermanos, se puede usted imaginar, de uso, que acababa de comprar, más o menos un carro de 1935, 36, pesado, de puro fierro. Llegó a presumir su carro y a decirle a mi abuela, a sus hermanas: miren el carrito que compré. Mi hermana tenía un año, empezaba a caminar, y allí salieron toda la familia a felicitarlo y a mostrarles el carro, y en fin. Total, hubo los parabienes, las felicitaciones, hermanos, el gozo, la alegría de ver que ese hombre, hermanos, mi tío, hermanos, tenía su carro. Con permiso, nos vemos, hermanos. Pero lo que no se fijó mi madre es que, hermanos, por la algarabía, la niña, hermanos, se puso al frente del carro. Y cuando mi tío, hermanos, encendió el carro y le dio al carro, el carro pasó a mi hermana por encima. Lo que era una alegría, lo que era un gozo, lo que era una algarabía por un carro, se volvió, hermanos, en un momento de tristeza y de dolor. Mi madre se jalaba los cabellos de ver cómo su niña estaba debajo del carro, o lo habían pasado por el carro. Mi tío tomó la niña, hermanos, con su cuerpo flácido, sus manos colgando, sus piernas. Me lo describió mi madre muchas veces. Yo ya como pastor me decía: hijo, y la tomó tu tío en los brazos. Y cuando ya la iban, un médico le decía yo: llévenla con un médico, mi hija se me muere. Dijo mi tía, la hermana María Cervantes, les dijo: vamos a llevarla con el médico, pero antes vamos a orar por ella. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor extienda su mano y el Señor la sane. ¿Cuál Señor ni cuál nada? Devuélvanme a mi hija, llévenla con un médico, se muere. Oraron ahí, hermanos, y se la llevaron con el médico. Mi madre no podía jamás sostener, siempre que contaba este testimonio, las lágrimas,
porque decía, hijo, cuando llegamos, el médico nos dijeron, no hay ya nada que hacer. La niña respira porque pues todavía tiene un hálito de vida, pero la niña viene con su cuerpo comprimido, así que no va a vivir. Pero en el templo donde hoy soy pastor, hermano, la iglesia Siloé tiene 80 años. Hermanos, allí un grupo de hermanos en Cristo Jesús doblaron rodillas para clamar a Dios por la sanidad de esa niña. Se pasó una semana y la niña siguió con vida. Se pasaron 2 y la niña iba reponiendo su salud. Se pasó un mes y la niña, hermano, salió de peligro. Se pasaron 2 meses, 3 meses, y los médicos que al principio la vieron, especialistas, la fueron a tocar. Dice mi madre que se tallaban la cabeza y decía, no puede ser, esta niña, su cuerpo estaba comprimido, era para que ella ya hubiera muerto de hace rato. Yo no entiendo, no entendemos qué fue lo que pasó. Esto no puede ser más que simplemente un milagro. A los 4 meses que salió la niña con mi madre, hermanos, bajándose del camión para llegar a casa, mi madre me contaba con lágrimas en sus ojos y me decía, hijo, cuando bajamos, tu hermana la bajé, la puse en el piso para que ella caminara conmigo en la banqueta. Estaba un señor que a punto estaba de subirse y no se subió al camión porque me dijo, oiga señora, yo quería verla para darle mi más sentido pésame, porque yo estaba en la esquina cuando vi cómo el automóvil pasó a la niña y de seguro que murió, ¿verdad? Le dijo, no señor, la niña no murió, mire, es ella la que viene aquí conmigo. No puede ser, señora, ese es un milagro. Exactamente, ese es un milagro. Eso es lo que hace Dios. A partir de allí, mi madre y toda la familia Cervantes, la familia Calderón, creyeron en Jesús de Nazaret. Yo tuve el privilegio de crecer ya en un ambiente cristiano, donde se adoraba, se alababa al Señor, y yo fui capaz de niño de ver cosas extraordinarias que sucedían en el nombre de Jesús. En nuestra familia no había la costumbre de poder decir, llévenlo con el médico. No, vamos al templo para que ore el pastor por él y el Señor lo va a sanar. Y sanábamos, hermanos. En los cultos todos los creyentes sabíamos, si estoy enfermo, hermano, dice la palabra, que sobre los enfermos pondrá las manos y ellos sanarán. Aquí estamos, Señor. Y el Señor hacía milagros. Hay algo que a mí me incomoda y que me inquieta en el tiempo en que nos ha tocado vivir, hermanos, que a la iglesia se nos ha olvidado la segunda parte del evangelio que debemos predicar. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Qué bueno que lo estamos haciendo aquí. Pero ¿por qué no nos atrevemos a realizar campañas también de sanidad divina? Porque el pasaje continúa diciendo, hermanos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego agrega la palabra, hermanos, que vayan y pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así expresa la palabra. Y cuando termina la orden del Señor, dice que ellos hicieron lo que Jesús les dijo, y el Señor andaba con ellos, hermanos, obrando entre ellos lo que el Señor había ordenado. En el nombre de Jesucristo hay sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús, hermanos, hay poder para sanar toda enfermedad.
No importa que esta se pueda llamar pulmonía, se pueda llamar cáncer, diabetes, lo que sea. La Biblia asegura, la palabra dice que en el nombre de Jesucristo, hermanos, hay sanidad para toda enfermedad. Está en nosotros el creerlo y está en nosotros el aplicarlo según lo que el Señor nos enseña. Porque en el nombre que es sobre todo nombre hay sanidad para toda enfermedad. Y quiero finalizar que el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Porque solamente en ese nombre hay victoria sobre Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ese nombre hay victoria sobre Satanás. Antes de ascender Jesús al cielo, les manifestó a sus discípulos también que prediquen el evangelio, que sanaran a los enfermos en su nombre, pero les dijo otra cosa también: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es parte del evangelio. ¿Sabía usted eso? En el nombre de Jesucristo la gente debía escuchar que en Cristo hay salvación. Debían escuchar que en Cristo hay sanidad y debían escuchar que en ese nombre se echarían fuera demonios. El evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra. Enfrentarían adversidades espirituales debido al paganismo, a la idolatría, a la brujería, al ocultismo que practicaban en muchos lugares de Asia, de Europa y de otros lugares donde llegó el evangelio. En Filipos, precisamente, en esa ciudad de Macedonia, Pablo, yendo a la oración, era seguido por una muchacha con un espíritu pitónico de adivinación. Interrumpía cada vez que Pablo y Silas predicaban y decía: estos son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Pero haciendo esto por muchos días y con frecuencia, desagradó a Pablo, y hermano, discernió que esas intervenciones eran, hermanos, inspiradas por un mal espíritu, y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió al instante. Mis consiervos serán testigos de que todavía el diablo, hermanos, y sus malos espíritus pueden, en los descuidos de la misma gente, al pisar, hermanos, las zonas de peligro, cuando andan, hermanos, por allá consultando a los brujos, consultando, hermanos, por allá a algunos encantadores, o tratando de meterse por allá en los horóscopos y en tantas situaciones, hermanos. Hay gente que por causa de andar pisando lugares prohibidos o accionando en aquello que el Señor reprueba en cuanto, hermanos, a lo contrario a la fe, hermanos, la palabra del Señor manifiesta que puede haber este tipo de manifestaciones. Por lo menos en el discreto ministerio que su servidor hemos tenido, por lo menos en 3 o en 4 ocasiones hemos tenido que ver, hermanos, con un endemoniado. Mis consiervos, si han tenido esa experiencia, sabrán que no es nada agradable el enfrentarse con un endemoniado. Pero tener que hacerlo porque, hermanos, el Señor nos enseñó y nos ordenó que habría que enfrentarlos, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. En la ciudad de Puebla, hermanos, todavía estaba nuestro hermano Pedrito
estaba yo en casa de los hermanos Mata, hospedado, y llegó una hermana buscando a nuestro hermano Mata, Vidal Mata, y llegó a buscarlo para decirle, darle un mensaje o despedir, hacerle una petición. Le digo, fíjese, hermana, que el hermano Mata se acaba de ir hace un momento, salió. Me dijo, oiga, hermano Calderón, ¿no sería usted tan amable de atendernos, ayudarnos? ¿Qué pasa, hermana? Me dijo, pues fíjese que mi nuera está teniendo ciertos comportamientos no muy normales, hermano. Pues ¿qué pasa, hermano? Pues de pronto, hermano, siente algo y se quiere desvestir, y mi esposo, que es diácono en la iglesia, quiere orar por ella y empieza a manotear y empieza a retorcerse y pone los ojos en blanco y empieza a quererse desnudar en ese momento, y la agarramos y no tenemos fuerza para poderla controlar. Y hermano, le dije que no, hermano. Pues es que, hermano, no está el hermano Mata, le dije yo así, le dije. Yo creo que ni me casaba, hermano. Y le digo, pues no está el hermano Mata, fíjese, hermana. Y como que, pero dentro de mí dije, bueno, pensé, porque siempre nos recomendaban nuestros pastores que casos como esos había que estar en ayuno y que había que estar en oración para tratar un asunto de esa naturaleza. Yo estaba en ayuno en ese momento, hermanos, porque yo tenía que predicar, estaba teniendo una campaña en algún lugar y estaba ayunando. Ya que cuenta que el Señor me dijo, pues si estás en ayuno, enfréntalo. Y le dije, bueno, hermana, dígame, ¿y dónde está? Aquí, hermano, estamos a 4 cuadras. Le dije, ándale pues, déjeme ponerme la chamarra, y me la puse, hermano. Es algo curioso, hermanos, pero cuando yo iba camino ya a ese lugar, haga de cuenta que yo me sentí como que iba a un pleito, como si me iba a porrear con alguien, porque me puse la chamarra y dije, a ver, vamos, ¿dónde está, hermano? Vámonos. Y ahí voy, hermanos. Y mientras yo iba, algo muy especial, hermanos, como me dio cierta confianza, cierta certeza, cierta seguridad, cierta autoridad, válgame la palabra. Llegamos y la damita estaba en la cama, dormida. Y llegamos y le digo, mire, ahí está, hermano. Dijo, correcto, despiértela. ¿Cómo se llama? Lupita. Muy bien. Le hablé por su nombre. Cuando despertó le dije, Lupita, estamos aquí para orar por usted. Queremos hacer una oración y yo quiero que usted me ponga atención porque quiero leerle un salmo. Le leí, hermanos, ese salmo que dice, hermanos, que manifiesta, hermanos, la confianza en el Señor en relación al omnipotente. Y estando dándole lectura, hermanos, a ese salmo, ella empezó, hermanos, a retorcerse y hizo hasta un ruido con los dientes y con la boca, y como que gruñó y dijo, hizo así, hermano. Y yo agarré aire, hermanos, y entonces le dije, pues hermanos, esto no es más que, le estoy leyendo la palabra y ya está accionando. Pues vamos a orar, hermano. Nomás que no cierre los ojos, agárremela, le dije al hermanos, a su suegro y a la suegra, agárrenmela y vamos a orar y no cierre los ojos y vamos a clamar al Señor. Yo no le voy a decir, hermanos, que me tardé 1 hora o 2, no, hermano, fueron cuestión de 5 minutos, porque en cuanto ya notamos que era un asunto, hermanos, espiritual, simplemente lo que hicimos fue esto: Señor, aquí estamos. Yo hice 2 oraciones, una a favor de ella y otra para favor de mí. Yo estaba en doble línea. Señor, aquí estoy, soy tu siervo, el último, el más perverso, el más
Señor, el más inútil, pero Señor, ayúdame, guárdame, Señor. Pero Dios mío, tú estás con nosotros en esta hora. Padre, te pido que tú bendigas a esta mujer, hazle libre. Tu palabra dice, y cuando yo dije en el nombre de Jesús, en esta hora, quien esté dentro de ese cuerpo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Así, una vez nada más. Aquella mujer, hermano, como que quedó desmayada. Yo estaba bien enterado ya, hermano, y le dije, despiértela, hermana, porque no me voy de aquí hasta que no pase o la veamos a ella libre. La despertaron. Y aquella muchacha, hermanos, aquella joven señora, muy inocentemente preguntó, ¿dónde estoy? Me siento muy cansada. Le dije, Lupita, usted, eso que le pasó, le puede volver a pasar otra vez. Pero para que eso ya no le pase, usted necesita pedirle a Dios en estos momentos perdón por lo que usted ande haciendo. Necesita arrepentirse ante Dios e invitar a Cristo Jesús a que venga a su corazón. Y eso jamás le va a volver a pasar, porque si está Cristo, nunca más va usted a experimentar eso. ¿Quiere que oremos a Dios? Sí, oramos al Señor. Han pasado los años y cuando me toca ir a Puebla, hermanos, en alguna fiesta, se acerca Lupita con su servidor para decirme, hermano, Dios lo bendiga, gracias, hermano. Le pregunté a la suegra, ¿en qué pasos andaba esta muchacha? Ay, hermano, yo me enteré que porque mi hijo por allá quiso hacerle un amarre, hermanos, por andarle haciendo un amarre, se metió allá con no sé con qué personas y andaba trayendo allá hasta patas de chapulín para ponerlas debajo de la cama para poderlo amarrar y tenerlo con ella, y andaba haciendo cosas. Pues por eso en el nombre de Jesús hay libertad, hermano, porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, todo problema, toda necesidad, toda petición que usted tenga, puede clamar a Dios el Padre, y el Señor se compromete que si le pide con fe y con todo su corazón, Él puede responder a esa necesidad. Él puede tener respuesta para ese problema. Si usted no tiene paz en su corazón y no puede decir que es salvo, que tiene vida eterna, que cuando usted muera usted va a ir a la presencia del Señor, usted no puede decir eso. Usted necesita a Cristo como Salvador, e invocando el nombre de Jesús usted puede ser salvo para la gloria y la honra de Dios y para salvación de su propia alma. Si usted está enfermo, oiga bien, ese nombre es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús ordenó el Señor que fuéramos, hermanos, comisionados para sanar toda enfermedad en su nombre. Y en el nombre de Jesús siguen habiendo todavía sanidades para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, las huestes del diablo, no importa cuán multiplicadas sean, ni cuán, hermanos, tan presentes se hagan, en el nombre de Jesucristo hay poder para reprender toda obra del diablo. Póngase de pie, hermanos. Este es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. A ver, pronuncia ese nombre: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Todavía es eficaz,
Todavía sigue, hermanos, produciendo a aquellos que, hermanos, le invocan con todo su corazón. Todavía sigue siendo la respuesta a toda necesidad. Si en esta tarde, en esta noche, hay entre nosotros algunos hermanos, hermanas o personas que nos visitan y tiene algún problema, alguna necesidad familiar, algún problema económico, alguna situación que se ha salido fuera de su alcance y que usted no tiene la capacidad de poder resolver, la Biblia dice que todo lo que pidiéremos al Padre orando, lo vamos a recibir. Hermanos en Cristo, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. En esta reunión de fe, en este momento en que estamos, hermanos, hablando acerca del nombre que es sobre todo nombre, su problema tiene solución. La respuesta divina puede venir a su necesidad, porque estamos aquí en el nombre precioso de Jesús. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema urgente, alguna situación que se le ha salido de cauce, usted puede venir y puede confiar sobre todo en ese nombre precioso, y puede el Señor extender su mano y favorecerlo en su necesidad. Hay aquí personas que no han experimentado la salvación. Hay aquí personas que no saben lo que es recibir el perdón de sus pecados. Hay aquí personas que no saben lo que es salvación, que no saben lo que es tener vida eterna. Solamente en Cristo, solamente en Él. Si usted viniera arrepentido, si usted viniera dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Salvador e invocar el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, el Señor puede perdonar sus pecados. El Señor puede salvar su alma. Hay enfermos aquí entre nosotros. Usted padece una enfermedad. Usted tiene una dolencia. Usted tiene algún achaque que lo atormenta y que posiblemente hasta el médico pueda decir: no hay respuesta, no hay remedio, no hay solución. En el nombre de Jesús puede haber sanidad también para su cuerpo, porque la palabra del Señor así lo afirma. En el nombre de Jesús hay sanidad para toda enfermedad. Y si acaso entre nosotros hubiere alguien que de alguna forma es incomodado, de alguna manera tiene alguna manifestación diabólica, alguna posesión, algún asunto en el que usted de alguna forma siente la presencia de algo malo, algo del enemigo, algo que tiene que ver con Satanás, algo que tiene que ver con algún espíritu adverso, la Biblia dice que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vamos a clamar al Señor Jesús. Vamos a invocar su nombre. Usted allí personalmente, según sea su necesidad, vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, porque en ese nombre toda oración puede ser contestada, porque en ese nombre hay salvación y perdón de los pecados, porque en ese nombre hay sanidad para toda enfermedad, porque en ese nombre hay libertad de toda influencia del enemigo. Oh Señor, en esta noche, entre tu pueblo aquí reunido, Señor,
alabamos y glorificamos tu nombre. Tenemos la certeza, la seguridad, Señor, de que tú estás entre nosotros, Señor. Y no solamente eso, que lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú eres capaz de hacer, está al alcance de nuestra mano. Si tan solo invocáremos ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, aquí hay personas que traen ante tu presencia sus cargas, sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, Señor. En el nombre de Jesús, escucha su ruego, atiende su plegaria, oye su oración, en el nombre poderoso de Jesús. Entre nosotros, Señor, hay gente que no tiene la experiencia de la salvación. Conoce de tu palabra, sabe, bendito Dios, que tú viniste al mundo para salvar a los pecadores, pero no ha tenido la oportunidad, o no se ha dado la oportunidad para poder, Señor, aceptar al Salvador, que es Cristo el Señor. Te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo, como sabe hacerlo, pueda, bendito Dios, influir en sus corazones, en sus mentes, para rendirse a ti en el nombre de Jesucristo y tener salvación y vida eterna. Señor, entre nosotros hay enfermos, Señor, o tenemos, Padre, hermanos aquí representando algún enfermo en casa. Quizás sea el hijo, tal vez sea el esposo, tal vez sea algún familiar cercano. Para ti no hay imposible, no hay distancia, Señor. Tú puedes hacer tu obra. Tu poder, Señor, no tiene límites. Extiende tu mano poderosa y en el nombre de Jesús sana toda enfermedad, sana toda dolencia, en el nombre precioso de Jesús. Y si entre nosotros hubiere alguien, Señor, que tiene alguna manifestación del enemigo en su vida, en su familia o en algún familiar cercano, Señor, invocare el nombre del Señor Jesús. En ese nombre hay libertad, en ese nombre hay poder para reprender toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, invocamos ese nombre para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea bendecido, tu nombre sea ensalzado. Señor, di la palabra tan solo y todo será hecho para la gloria de tu santo nombre. Nosotros creemos, somos de los que creemos, Señor, que tú vives, que tú reinas y cuyo nombre es sobre todo nombre. Bendito seas para siempre. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, predicar este mensaje de ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se ha de doblar, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, porque eres admirable y maravilloso. Seas tú glorificado por siempre. Gracias, Señor, por este privilegio.